Muchas gracias una vez más por su presencia en Entérate. Soy Roxana Noriega y le informo amablemente que hoy nos enfocaremos en el foro denominado El ejercicio de la paridad sin violencia contra las mujeres, llevado a cabo en Boca del Río, Veracruz. Es en ese contexto que tuvo lugar la mesa que llevó por el nombre El papel de las instituciones en el marco del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Como es de esperarse, el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este ámbito es de la mayor trascendencia. Por favor, siga con nosotros. El panel, el papel de las instituciones en el marco del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Me permito presentar a las y los integrantes de este panel. Nos acompaña de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Enrique Figueroa Ávila. Del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la consejera Adriana Margarita Favela Herrera. De la Oficina de Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, la licenciada Carla Elena Solís Echegoyen. De la Dirección de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres, la licenciada Paula Adriana Soto Maldonado. Por parte del Tribunal Electoral de Veracruz, nos acompaña el magistrado Javier Hernández Hernández. Y del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, la consejera Eva Barrientos Cepeda. Bienvenidas y bienvenidos. Les cedo el uso de la voz. Es en el orden en el que está. Le cedo el uso de la voz al magistrado Enrique Figueroa Ávila. Hola nuevamente a todas y a todos, bienvenidos y buenos días. Es para mí un verdadero honor formar parte de esta mesa intitulada El papel de las instituciones en el marco del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, compartirla con la consejera electoral federal, la maestra Adriana Margarita Favela Herrera, con la licenciada Carla Elena Solís Echegoyen, con la licenciada Paula Adriana Soto Maldonado, con el magistrado Javier Hernández y nada menos que con la consejera, la doctora Eva Barrientos. Muchas gracias y me voy a tratar de ajustar a la logística. Aquí marca que tenemos 10 minutos y en este tema yo sí quisiera comentarles que como ustedes pueden apreciar, en esta mesa estamos representantes de las diversas instancias y consideramos y considero que la misma se enriquece si desde nuestras respectivas oficinas, trincheras, ofrecemos a este auditorio parte de la experiencia que hemos podido vivir en el día a día para efecto de evidenciar cómo el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres cumple sus objetivos, cumple sus metas. Y sobre todo yo creo que es importante destacar que el protocolo, como ya lo adelantaba la señora magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, es un instrumento, una herramienta que da guía, establece directrices y sobre todo establece una metodología para efecto de armonizar todo ese marco jurídico de carácter internacional, de carácter constitucional, de carácter legal, que ya existe y que es importante armonizarlo para poderlo llevar a la vida cotidiana, a los casos concretos. Y bueno, les puedo platicar que, por supuesto, como ustedes saben, la Sala Regional Jalapa pertenece y está adscrita a la tercera circunscripción plurinominal electoral, que inicia por el estado de Veracruz y prácticamente recorre todo el sur de nuestro país y concluye en el estado de Oaxaca.
Y por supuesto, este último estado de la República, en la actualidad, está ofreciendo casos, me parece también paradigmáticos sobre el tema de violencia política. Y esto es así, porque deben saber ustedes que el año pasado, en el estado de Oaxaca, se llevó a cabo la renovación de 417 municipios por sistemas normativos internos, y en la actualidad, en la Sala Regional Jalapa, todavía estamos conociendo de las cadenas impugnativas relacionadas con la validez, la invalidez o incluso la nulidad de las elecciones decretadas por el Tribunal Local, en donde, entre otros temas, debo decirlo que con mucha sensibilidad, estamos conociendo y reconociendo asuntos donde el tema de violencia política se está haciendo presente. Precisamente yo seleccioné dos casos muy concretos, incluso uno de ellos está ahorita siendo objeto de revisión por la Sala Superior, pero creo que vale la pena que para efectos de este diálogo yo lo traiga a cuento, porque sin duda me parece que puede dar importantes elementos, importantes insumos para efecto de poder detectar cuándo se están enfrentando casos de violencia política contra las mujeres. El primero de ellos que quiero rápidamente recordar es de un municipio que se llama San Martín Peras, en el estado de Oaxaca. Fíjense que este asunto fue muy peculiar, porque imagínense ustedes, por favor, una pueblo o comunidad indígena cuyo municipio se renueva a través de sistemas normativos internos, en donde, por supuesto, que el Instituto Electoral de Oaxaca ha hecho importantes esfuerzos de sensibilización para efecto de que varios de los sistemas normativos internos que excluían a las mujeres vayan cediendo. Pero es importante destacar que las comunidades indígenas han digerido esta información de manera muy distinta. La particularidad que tiene este asunto, en esencia, en resumen, es que llevan a cabo la asamblea comunitaria y de repente se dan cuenta que no quedó electa ninguna mujer. Tenemos un cabildo, tenemos un ayuntamiento repleto de varones y sin embargo tienen la obligación ellos de que el cabildo se integre lo más cercano a la paridad. Pero pues ¿cómo van a pensar en paridad si ni siquiera hay una mujer regidora? Mucho menos indique qué pensar de la presidencia municipal. Y de repente la Asamblea General Comunitaria toma la decisión de crear en ese instante una inexistente, porque insisto, en ese momento toma la decisión de crearla, una regiduría de vialidad y transporte. Y con esta idea ellos pretenden haber cumplido el principio de paridad. Por supuesto, ¿qué es lo que advierte? Como tengo pocos minutos, me voy prácticamente lo que llega a la Sala Regional Jalapa, y el planteamiento que nos llevan las mujeres es: oye, esa regiduría ni existía. ¿Y qué tema sustancial en la vida democrática, en la toma de las decisiones y de las políticas públicas del municipio, qué papel relevante va a jugar esta regiduría? Entonces, la Sala Regional Jalapa lo que considera en este caso es que no estamos realmente viviendo un asunto donde el derecho a la igualdad ponga de relevancia su carácter sustantivo, que ese es el que interesa. Parecería que se trata de una regiduría de asuntos sin importancia. Entonces, por supuesto que la Sala Regional Jalapa toma en este asunto particular la decisión entonces, ¿verdad?, de considerar que esa elección no puede pervivir, porque el derecho a la igualdad, como ya lo han venido reflejando a las distintas participantes y expositores, tiene que ver desde un matiz, desde un carácter sustantivo. ¿Y esto qué significa? Que las mujeres deben ser electas en posiciones clave dentro del gobierno de los municipios. Entonces, por eso se toma esta decisión en los juicios para la protección de los derechos político-electorales 3 y 4 de este año. Son asuntos frescos. Como ven, lo que les vengo a ofrecer aquí es material fresco para efecto de que podamos ir dimensionando lo que en la actualidad va presentándose como violencia política de género. El otro asunto que quiero rápidamente comentar aquí tiene que ver con el municipio de San Pedro Mártir, Ocotlán, también en el estado de Oaxaca. Fíjense que este asunto tiene dos particularidades. Tenemos, por una parte, lamentablemente,
no solamente violencia política, sino violencia física. Y por supuesto, esto involucró e hizo que la Sala Jalapa de inmediato se pusiera en contacto con las instituciones como FEPADE, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada para el Tratamiento de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la Procuraduría del Estado. Un asunto lamentable en ese sentido, pero también encontramos otra particularidad. Fíjense que aquí, en este municipio de San Pedro Mártir Ocotlán, en el estado de Oaxaca, ellos cómo digieren el tema del derecho a la igualdad sustantiva de hombres y mujeres. Dicen, bueno, efectivamente en la integración de este ayuntamiento no venían participando las mujeres, vamos a permitir que participen. Pero como los hombres aquí son electos a través del sistema de cargos, ustedes recordarán que en sistemas normativos internos, para poder llegar a los cargos de regidores, de síndico y presidente municipal, que en el seno de una comunidad y pueblo indígena se consideran los más altos, y para llegar a ellos hay que hacer todo un recorrido por el sistema de cargos, dependiendo de su sistema escalafonario. Dicen, bueno, para que tomemos en cuenta las mujeres, vamos a tomar en cuenta el servicio que hubiese brindado su esposo a la comunidad. Entonces de inmediato nos preguntamos, o sea, lo que hace el hombre se le traslada por ósmosis a la mujer, ¿verdad? Y esto entonces subordina completamente la capacidad de ejercicio político de las mujeres. ¿Y qué decir de las mujeres que no tienen esposo? Luego entonces, entonces las mujeres en este municipio se tienen que casar, ¿no? Y estar subordinadas al trabajo comunitario que hubiera realizado el marido. Entonces, como pueden ustedes apreciar, aquí la Sala Regional Jalapa también detecta un caso más en donde el tema de violencia política de género se está viviendo en la actualidad. Este otro asunto es en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 7 y 9. Les quiero platicar que esta sentencia está ahorita siendo revisada por Sala Superior. Estaremos muy atentos al criterio que la Sala Superior nos dé también sobre este tema. Pero como pueden observar, el tema de violencia política de género está muy cercano. Veracruz y Oaxaca incluso tienen una parte donde sus fronteras colindan, pero aquí lo relevante y que yo quiero rescatar para ir concluyendo es que el derecho a la participación de las políticas de las mujeres es un derecho que se está construyendo y que todas las instituciones desde nuestras respectivas trincheras tenemos que estar muy atentos. Todo el tiempo tenemos alrededor la pretensión de que el derecho a la igualdad se atiende si formalmente las mujeres entran al ejercicio del cargo. Esto no es así. Para la Sala Regional Jalapa tiene que haber una auténtica posibilidad de ejercicio que las mujeres participen en la toma de las decisiones fundamentales para el gobierno de los municipios. Entonces, yo con esto concluiría mi participación y agradezco nuevamente la posibilidad de tener el uso de la voz en este evento. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del magistrado Enrique Figueroa Ávila y en este momento le cedo el uso de la voz a la maestra Adriana Margarita Favela Herrera, consejera integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento. Obviamente para mí es un honor estar en esta mesa. Y bueno, primero varias circunstancias. Me da mucho gusto ver más hombres en un evento que casi siempre acuden las mujeres. Entonces, qué bueno que estén ustedes aquí con nosotros, magistrados, consejeros, pero sobre todo personas del público, ¿sí? Porque yo tengo una idea que me parece como fundamental, que es, si nosotros queremos que realmente tengamos una sociedad que sea más justa, más equitativa, donde las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades, no solamente tenemos que estar trabajando con las mujeres, tenemos que estar trabajando con los hombres. Y no porque los hombres sean los únicos que generan la violencia en contra de las mujeres, sino porque los hombres son la mitad de la solución. Entonces tenemos que trabajar obviamente en conjunto con ellos. Y también, bueno, pues ya vieron a nuestro magistrado Enrique Figueroa, que bueno, pues es un aliado de las mujeres y qué bueno que coincidimos en esta mesa. Y bueno, pues qué bueno también que están aquí consejeras del OPLE, consejeras
también del INE, qué bueno que estás aquí, querida Dania, y bueno, ya los integrantes también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras autoridades. Creo que se han hecho grandes esfuerzos, obviamente, para tratar de ir erradicando este fenómeno que es lamentable, que es la violencia política en contra de las mujeres. Hemos hablado muchas veces también que se trata de un problema de índole cultural, y eso no se va a terminar de la noche a la mañana. Así como se fue creando a través de diversos años, siglos y muchas cosas, pues también nosotros tenemos que ir cambiando, pero es un cambio que tiene que ser desde adentro, nosotros como cada una de las personas, para que también ir sumando todos estos esfuerzos para ir generando este cambio que se necesita. Pero, ¿qué hemos estado haciendo las autoridades del Estado mexicano? Hemos estado haciendo varias cosas. Obviamente, bueno, tenemos una circunstancia que no es la más favorable, no está, hasta este momento no está todavía regulada, formalmente legislada, la violencia política en contra de las mujeres. Ya hay un documento que aprobó la Cámara de Senadores, ahora está en revisión por la Cámara de Diputados, e inclusive ya se aprobó algo por la comisión que estaba revisando este documento, y están también haciendo propuestas muy interesantes, ¿no? Inclusive están proponiendo que se pueda anular una elección por causas donde se haya cometido violencia política en contra de las mujeres. Ese es un tema muy interesante, pero bueno, son ideas que están ahí. Pero mientras los legisladores y legisladoras deciden qué se va a hacer con este tema a nivel legislativo, nosotros como autoridades electorales y del Estado mexicano, y mujeres y otras autoridades, lo que aprobamos fue este protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Sabemos perfectamente bien que no es la mejor herramienta, es perfectible, pero más vale tener esto a no tener nada, porque entonces menos podríamos estar actuando. Ahora, claro que nosotros como autoridades tenemos que actuar oportunamente, tenemos que actuar también de manera conjunta y coordinada, y es así como lo hemos querido hacer tanto el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, InMujeres, que aquí está una representante, FEPADE, que aquí está otra representante, y los soples, ¿no? O sea, entonces hemos tratado de hacer un frente común a este problema para que de alguna manera se atienda. Vuelvo a repetir, se puede tal vez mejorar mucho, pero ahorita con lo que tenemos es con lo que tenemos que estar actuando. Ahora, obviamente, este es un fenómeno que no es que haya aparecido recientemente. Seguramente la violencia política contra las mujeres tiene muchísimo tiempo en nuestro país, pero lo que ha cambiado sustancialmente es que ahora está más visibilizada, precisamente porque tenemos más mujeres en los cargos de elección popular. Entonces, y también porque muchas mujeres se han animado a denunciar estas conductas ante las distintas autoridades. Pero yo creo que lo más importante es trabajar en la prevención, ¿sí? Porque obviamente cuando ya se da un fenómeno de violencia política en contra de una mujer, pues obviamente hay que atenderlo. Y tenemos casos que son muy lamentables y que todos ustedes y todas ustedes conocen, como son los casos de Oxchuc, de Chenaló, donde las presidentas municipales mujeres en Chiapas las obligaron a separarse de su cargo a través de una renuncia, de una licencia, para separarse del mismo, el método que haya sido, pero lo cierto es que las obligaron a no seguir desempeñando el cargo de elección popular. Hay otros casos también en Mártir de Cuilapa, en Guerrero, donde también una mujer ni siquiera puede ejercer su cargo de presidenta municipal de manera ordinaria como lo haría cualquier hombre, sino que la sacaron de las instalaciones de la presidencia municipal, y ella tiene una presidencia itinerante por todas el municipio para poder seguir gobernando y tomar decisiones. Pero creo que obviamente nosotros podríamos hacer algo antes de que sucedan esos lamentables hechos. Y yo por eso he estado hablando mucho en los distintos foros de que tenemos que unir los esfuerzos para tener una red de apoyo con las mujeres que están participando como candidatas a los distintos cargos de elección popular,
Después, cuando estas mujeres finalmente también realizan sus campañas, ellas generalmente sufren muchas cuestiones. Por ejemplo, hay partidos políticos que no les dan dinero para hacer sus campañas electorales. Luego, los medios de comunicación no les dan suficiente tiempo para poder difundir sus propuestas. Tampoco se les da mucha cobertura noticiosa, o bien sufren alguna circunstancia, y que estas mujeres desde ese momento se sientan con la confianza de acercarse a las mujeres para tratar de denunciar estos casos y que se les dé un seguimiento oportuno por las autoridades electorales. Pero también necesitamos crear una red de apoyo para que cuando las mujeres que ganan las elecciones y que acceden a los cargos de elección popular, entonces también sientan el apoyo de las instituciones del Estado mexicano en su conjunto para que puedan desempeñar esos cargos. Porque ¿qué es lo que está pasando actualmente con las mujeres? Sí se les registra como candidatas a los cargos de elección popular, sí realizan sus campañas con algunos obstáculos que tienen que ir sorteando. Muchas personas votan por ellas y ganan la elección. Se les deja asumir el cargo, que tomen protesta del mismo, y después que pasan unos 3, 4, 5 meses, que las autoridades ya no estamos atentas, es cuando las obligan a renunciar, ¿sí? Y en ese momento nosotros no estamos atentas a ese problema, y por eso es que para algunos grupos que tienen esas intenciones de que las mujeres dejen sus cargos de elección popular, es muy fácil presionarlas y llevarlas a situaciones límite para que ellas se vean obligadas a dejar esos cargos. Entonces yo creo que los invito a todas ustedes y a todos ustedes es a que se sumen para que las autoridades electorales, desde que tenemos una candidata registrada, le demos seguimiento a esas mujeres, y si tienen algún problema puedan acercarse con nosotros inmediatamente para que nosotros podamos ayudarlas. Y también cuando ellas ya accedan a los cargos de elección popular, nosotros como autoridades electorales estar vigilando de manera constante que esas mujeres continúan en el ejercicio del cargo. Y bueno, algunos de ustedes que nos han acompañado a distintos foros, Iván, Eva, no es la primera vez que me escuchan decir esto. Ojalá que se sumen a este esfuerzo, porque si nosotros dejamos a las mujeres solas, las dejamos que estén en condiciones que no son las más aptas para que ellas se puedan desarrollar de manera adecuada en el desempeño de esos cargos. Y esa creo que sí es una responsabilidad de nosotros. ¿Y por qué invito a los integrantes de los institutos electorales locales? Porque son ellos los que organizan las elecciones a nivel de los ayuntamientos, de las diputaciones locales, y pueden tener un mayor contacto con todas estas mujeres. Nosotros obviamente lo podemos hacer a nivel federal, con las elecciones de diputadas federales, de senadoras, pero ustedes se tienen que sumar con nosotros. Entonces ojalá que podamos tener esa red de apoyo, y ustedes aquí en el estado de Veracruz tienen una oportunidad de lujo para que ahorita hagan ese contacto con sus candidatas, una vez que obviamente les otorguen el registro y les den un seguimiento. Pero si ustedes las registran y las dejan ahí, y ellas están sufriendo estos problemas, no se van a sentir con la confianza suficiente para ir a denunciar. Es más, muchas de ellas ni siquiera saben que pueden denunciar, porque el problema de la violencia política de género o contra las mujeres es que las mujeres ya estábamos tan acostumbradas a este tipo de actitudes que muchas veces ni siquiera somos capaces de identificarlas. Y creo que también es nuestra obligación divulgar cuáles son los derechos, cuáles son las circunstancias que no deben de permitir. Y precisamente aquí, en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, vienen varios ejemplos que no se deben de dar. Y si ustedes no nos ayudan a divulgar este protocolo y estos ejemplos que vienen de que es violencia política de género, pues también las mujeres tal vez no lo van a entender. Pero ustedes, tanto el OPLE de Veracruz también como ustedes que están aquí como público,
Ojalá que nos puedan ayudar a difundir lo que dice este protocolo. Ahora, estas redes de apoyo, les digo, son muy importantes porque, llegan las mujeres a ocupar los cargos de elección popular, pero si a los 5 o 6 meses de esas mujeres que tenías ya las hicieron renunciar a la mayoría de ellas, pues discúlpenme, pero no sirvió nuestro trabajo. No le estamos dando una vida plena a este principio de paridad que tiene que haber entre las mujeres, entre hombres y mujeres para poder acceder a los cargos de elección popular. Y vuelvo a repetir, tenemos que actuar oportunamente. Ahora, obviamente nosotros también como autoridades me parece que debemos actuar por eso de manera más cercana tanto con hombres como con mujeres. Les digo, me da mucho gusto que en este foro ya veamos más presencia masculina, pero necesitamos realmente hacer conciencia también en los hombres de que esas conductas que se realizaban no son ya no están permitidas y que debemos ir cambiando, pero todos juntos. Las mujeres debemos de tener conciencia de cuáles son nuestros derechos, cómo podemos actuar en esta nueva realidad, pero los hombres también tienen que tener conciencia de que hay una nueva situación, que no pueden seguir actuando de la misma manera y que hay una nueva masculinidad. Y esa nueva masculinidad, lo único que desde mi punto de vista, lo que tienen que hacer es ayudar también a que las mujeres estén en unas condiciones mejores para poder desarrollarse. Entonces, no estamos haciendo un llamado o una guerra en contra de los hombres, siempre se los repito, sino simplemente lo que estamos haciendo es que tomemos conciencia que estamos en otra circunstancia, que debemos de cambiar, pero que es una tarea que nos corresponde tanto a mujeres como a hombres. Entonces no podemos dejar a los hombres fuera de esta solución, porque la solución está también en ellos, en que cambien su manera de pensar, en que cambien su manera de ver a las mujeres para que nos puedan ayudar. Y es la única manera en que podemos lograr una sociedad que realmente sea más justa. Ahora, en Veracruz, ahorita tienen una gran oportunidad. Espero que realmente el Instituto Electoral de Veracruz esté muy pendiente del registro de las candidaturas cuando ya se otorgue el mismo y que verifiquen con mucha pulcritud que de todos los ayuntamientos que hay, que si no mal recuerdo son 212, por lo menos en 106, cada fuerza política haya registrado a mujeres a los cargos de presidentas municipales, porque es una cuestión súper importante para que las mujeres puedan acceder a esos cargos. Sí, hemos tenido muchas síndicas, hemos tenido muchas regidoras, pero si no mal recuerdo, aquí actualmente en Veracruz apenas tienen un 12% de mujeres presidentas municipales, entonces tienen un área de oportunidad muy importante. Entonces, ojalá que tengan mucho cuidado con esta circunstancia y también de una vez les digo que el hecho de que hayan organizado este foro, que estén aquí participando con nosotros, no les exime de su obligación de verdad revisar esas candidaturas. No vayan a repetir el lamentable caso de Chiapas, y no les estoy diciendo más que cosas que han sucedido en la realidad, porque luego en el OPLE de Chiapas, la primera versión que tuvimos de esa autoridad, que nunca le exigió a los partidos políticos que cumplieran con la paridad de género, al momento que se les instaura un procedimiento en su contra de destitución, decían, es que hasta la consejera Adriana Favela fue con nosotros a los foros y tenemos fotos de ellas en los foros con nosotros, y la ahora ex magistrada Mari Carmen Alanis también fue a los foros y tenemos las fotos y nos exhibían ahí. Pues sí venimos con mucho gusto a los foros, sí venimos a acompañarlos en todos sus trabajos, pero eso no es suficiente. Lo importante es que ustedes como autoridades electorales, al momento de que tengan que revisar los registros, verifiquen que las mujeres estén registradas en la mitad de las candidaturas, y en este caso de los ayuntamientos también que encabecen por lo menos 106 ayuntamientos que estén encabezados como mujeres para los cargos de presidentas municipales. Entonces, nada más también les digo que el hecho de que estemos aquí consejeras del INE, pues no les exime de esa responsabilidad. Por favor, cúmplanla. Y yo sé que lo van a hacer con toda cabalidad. Otra cuestión también muy importante es que nosotros tenemos también que estar muy pendientes de todas estas circunstancias,
porque muchas mujeres también no se animan a denunciar. Entonces, aquí está la representante de la FEPADE y ella nos puede dar datos de casos de denuncias, pero también saber que hay otros casos que ni siquiera las mujeres se animan a denunciar. Y otro tema también muy importante es que nosotros, les vuelvo a insistir, como autoridades, que ese es el tema de esta mesa, tenemos que tener una participación muy activa para que las personas estén denunciando. Entonces, tienen que darle seguimiento a cualquier denuncia, a cualquier caso de violencia política que se esté gestando, y por eso insisto que la solución sería la prevención y tener esta red cercana con las personas. Y cada quien hace su parte, ya lo dijo aquí el magistrado Enrique Figueroa, como la propia Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral ha tomado criterios precisamente para revertir casos donde se deja de lado a las mujeres. Pero también les traigo algunos otros casos que han sido muy recientes. Por ejemplo, el día de ayer, 27 de abril, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, al momento de resolver un caso concreto, impone a Movimiento Ciudadano una multa porque resulta que los spots que pauta en radio y televisión, lo único que están haciendo es que utiliza imágenes, videos o audios en los que se muestra a la mujer de forma negativa o estereotipada. Entonces, vean cómo, y ustedes si revisan los promocionales de los partidos políticos, las mujeres siempre salimos en la cocina, cocinando, o en la casa, o en el supermercado, o como enfermeras, y no es que estén mal esos roles, sino que son roles estereotipados y lo único que están haciendo es reforzar ante la sociedad esos roles que tradicionalmente se le han asignado a la mujer. En cambio, los hombres son los médicos, ¿no? Los que están en una oficina, en una dependencia de gobierno. Entonces, traigo este caso para que vean también cómo nosotros, desde nuestra trinchera como autoridades electorales, ustedes como ciudadanos, podemos hacer algo. Y claro, la suma de esfuerzos nos va a llevar a tener un resultado que sea más favorable para tener una mejor sociedad. Entonces, reitero mi invitación a que todos nos sumemos para erradicar la violencia política en contra de las mujeres, que los hombres son la mitad de la solución y que espero que nos apoyen en esta gran lucha. Y recordarles que el Instituto Nacional Electoral es una institución comprometida con las mujeres, al igual que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que InMujeres, que la FEPADE y que el Instituto Electoral de Veracruz. Y muchas gracias por su atención. Agradecemos la intervención de la consejera integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y en este momento le cedo el uso de la voz a la licenciada Carla Elena Solís Echegoyen, titular de la Oficina de Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Muchas gracias. Bueno, la mitad de mi familia es de aquí, de Veracruz, y la otra mitad es de Jalisco, entonces la verdad es que me da mucho gusto estar aquí. Y me voy a abocar principalmente a una de mis preocupaciones más fuertes ahorita. No tengo una sola denuncia de violencia política de género de Veracruz. Y conozco a mi gente, se me hace muy raro, la verdad. El hecho de que tengamos ya aseguradas las candidaturas, la paridad, no significa que no exista o que no exista la violencia política de género. En los casos que nos comentó el consejero, también es importante mencionar que hay acuerdos políticos antes de que se llegue a la presidencia o a la regiduría. Estos acuerdos políticos, desde aquí ya se está cometiendo el delito. ¿Qué es lo que pasa? Se registra a la candidata, pero detrás está que en realidad lo va a ejercer el esposo o el síndico o algún regidor. O que en realidad el que va a tomar las decisiones en el ayuntamiento o en el municipio será la persona con la que ya se llegó a ese acuerdo político. En este momento es cuando necesitamos nosotros que nos denuncien a la Fiscalía que se está cometiendo la violencia política de género. Nosotros, como ya lo explicó la maestra Paulina Groubet, no tenemos tipificado como tal la violencia política de género.
Para esto es importante recordar que es un delito. Un delito es un acto u omisión que sancionan las leyes penales. ¿Cómo estamos trabajando aquí en la FEPADE? Nosotros trabajamos con la Ley General en materia de delitos electorales. Esta ley, cuando nos empiezan a llegar los casos de violencia política de género, gracias al protocolo damos como una visión a este tipo de delitos y nos damos cuenta de que existen casos particulares que tienen estos tintes de elementos de género. Y entonces encuadramos esta conducta en el artículo 7, fracción 16 y el artículo 7, fracción cuarta. El artículo 7, fracción 16, que es el que básicamente utilizamos para las elecciones, para el proceso electoral, es el que habla de aquellos actos o intimidaciones que provoquen temor en el electorado o en la libertad de su sufragio. Entonces, ¿aquí por qué es importante? Porque tenemos casos, y es para que nos demos cuenta de la gravedad de la violencia política de género, en los que ya tenemos sectores de la población, o más bien poblaciones enteras, en la que los testimonios son que no volverían a votar por una mujer por todos los actos y todo el desenlace que se da como consecuencia de que no dejan ejercer a las mujeres el cargo público para el que fueron electas. ¿Se imaginan en la gravedad? Yo no sé, bueno, si de por sí no quieren volver a votar por una mujer, pues qué mujer también en estas poblaciones, como ya mencionaron, de Chiapas, de Oaxaca, volverían a postularse como candidatas. Es muy difícil porque hay desplazamientos, porque hay violencia, porque hay agresiones, porque hay persecuciones a las personas que apoyaron a estas mujeres y hay persecuciones hasta la fecha. O sea, ellas ya son presidentas y aún así siguen persiguiendo a las personas que apoyaron a estas mujeres en las campañas. Y siguen fuera de siguen fuera de su sector, siguen fuera de su población, están completamente marginadas. Entonces, el momento para denunciar la violencia política de género es ahorita, cuando estamos en las campañas electorales. Y es importante que también nos demos cuenta de que si no denunciamos a tiempo, las agresiones van subiendo de nivel. Y no empiezan primero con sí, este es un acuerdo político y generalmente y desafortunadamente las candidatas lo aceptan así. Pero cuando llegan al cargo de poder, acuérdense que hay responsabilidades. También no pueden estar firmando todo lo que les ponen en sus escritorios. Tienen responsabilidad sobre esos recursos que ellas están autorizando. Entonces es cuando se empiezan a dar cuenta de que están cometiendo un error al ceder este cargo, porque detrás de ellas hay una mafia grandísima. Hay intereses de diputados, de senadores, de gobernadores, del presidente municipal, etc. Entonces, me parece que esto es lo más importante en este momento. No tenemos denuncias por el momento, sin embargo, cualquiera de nosotros puede denunciarlo y si se conoce de estos casos, lo pueden denunciar perfectamente a través del FEPADETEL, de FEPADENET y ahora ya, aprovechando hago promoción para la FEPADE móvil, porque aparte está bien curiosa porque puedes grabar el momento en el que está sucediendo el delito y subirlo y ya pones tu nombre y ya está, ya mandaste tu delito. Entonces, aprovecho el momento para hacer la promoción porque la verdad está muy padre. Y, bueno, como les comentaba, la ausencia del tipo penal es algo que afecta obviamente la denuncia. Afecta muchísimo también, como dijo la consejera, pues que no existe una sanción penal y que además no visibilizamos los casos de violencia política. Estamos tan acostumbradas que simplemente los pasamos por alto. Y como les digo, cuando ya nos damos cuenta, ya es demasiado tarde porque ya se metieron con la familia, porque ya nos desplazaron, porque ya nos agredieron o porque ya la violencia ha llegado a un extremo en el que la vida ya está en riesgo. Y sería todo. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Carla Elena Solís por su intervención y en este momento cedo el uso de la voz a la licenciada Paula Adriana Soto Maldonado, directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de la Mujer. Buenas tardes, días todavía, a todas y todos.
Para mí es un enorme gusto estar en Veracruz, no solamente por Veracruz, por el clima de Veracruz, por lo lindo de Veracruz, sino porque hace mucho tiempo que no tenía la oportunidad de andar por acá hablando de derechos políticos y ciudadanos de las mujeres. Ser la cuarta en la mesa siempre tiene un reto, ¿no? Porque evidentemente ya dijeron muchas de las cosas que tú ibas a decir, puedes que no coincidir con algunas de las cosas que se dijeron, pero como no es una mesa de debate, pues entonces a mí se me complica, ¿no? Porque se me da esto de disentir, ¿no? Se me da esto de no necesariamente estar de acuerdo y siempre se me ha dado también esta parte de la incomodidad, ¿no? Ser la incómoda de la mesa. Pero como nos convocaron aquí para hablar de el protocolo desde la visión y la responsabilidad de las instituciones, y la gente que está aquí, que comparte conmigo la mesa, sabe que yo tengo ciertas observaciones a la aplicabilidad del protocolo. Coincido en que es un buen principio porque nos ha permitido visibilizar un problema, sin duda. Pero ciertamente no nos ha servido a las autoridades del Estado mexicano como una herramienta para solucionar un problema. Y eso lo tenemos que decir. Y celebro hoy esta mesa porque hemos llegado a un acuerdo, entiendo yo, entre todas las instituciones, que es justamente comenzar a trabajar en conjunto otra vez para mejorar este protocolo. Y el reconocimiento de hay que mejorar un instrumento, ese ya es un gran avance. Ahí las instituciones ya estamos haciendo un buen trabajo, porque ciertamente al protocolo le faltan pasos, al protocolo le faltan dientes, al protocolo le falta un marco normativo. Eso falta. Y por eso quiero hablar mejor de Veracruz, porque creo que es la oportunidad que tenemos. En Veracruz ya tenemos paridad. En Veracruz ya tenemos paridad horizontal y vertical. Quiero celebrar, aplaudir lo que anunció el presidente del Organismo Público Local Electoral en Veracruz. Los lineamientos del lenguaje incluyente, de verdad, aplausos al Organismo Público Local Electoral aquí en Veracruz, porque la discriminación en el lenguaje hacia las mujeres es una de las mayores manifestaciones de violencia que vivimos, con las que nacemos y crecemos las mujeres. El que nosotras mismas nos tengamos que sentir incluidas en el masculino, esa es violencia. Y así lo tenemos que reconocer. Y el que el Organismo Público Local Electoral, las consejeras y los consejeros lo hayan reconocido y lo estén atendiendo, eso es atender la violencia política desde las instituciones. Es reconocer un mecanismo de discriminación brutal que no es identificable, pero que sí está siendo atendido. Eso, aplausos. Y el manual para la aplicación de los lineamientos, nada más y nada menos que ya lo tienen en blanco y negro, perdón, consejera, pero ya no van a necesitar de que el INE se ponga o no se ponga de acuerdo. Hoy el Organismo Público Local Electoral está asumiendo su responsabilidad para con el pleno ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres. Esas son las cosas que tienen que estar haciendo desde lo local para atender, prevenir, como decía la consejera Fabela, que hay que ocuparnos en la prevención, también en la sanción, perdónenme, y yo en la sanción subrayo, ¿no? Pero hay que prevenir, y los lineamientos del lenguaje incluyente y el manual de aplicación de los lineamientos generales de paridad, eso es prevenir. Eso es ser una institución del Estado inteligente. Eso es demostrar el verdadero compromiso con el ejercicio pleno de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres. Y sigo hablando de Veracruz, porque ya hablaron mucho de otros estados. ¿Dónde tenemos el pendiente? Legislar violencia política, pero legislarlo bien. Porque sí, hoy tenemos una minuta de dictamen
que envía el Senado de la República después de que durante más de 2 años senadoras estuvieron presentando iniciativa tras iniciativa tras iniciativa para atender la violencia política de género. 2 años, más de 2 años. Más de 2 años en los que también las instituciones, y aquí está la consejera Fabela que no me va a dejar mentir, y Carla también, estuvimos sentándonos a trabajar, arrastrando el lápiz con las senadoras para lograr un muy buen dictamen. Y no, las resistencias ahí siguen, ahí están, y hay que decirlo, y hay que hablar de ello, porque sí, necesitamos a la otra mitad, que no es tanto la mitad, son el 49% de la población los hombres. Hay que decirlo también. Las mujeres somos la mayoría de la población. ¿Ah? ¿Aquí en Veracruz? Aquí en Veracruz, pero a nivel nacional somos el 51% de la población. Si alguien quiere interrumpirme, interrúmpame, porque de todos modos me doy cuenta, ¿no? Y entonces yo pregunto, ¿sabes? Estaba yo en que, sí, necesitamos a los hombres, sí. Sí los necesitamos. Pero también hay gran parte de esos hombres que se avientan unos discursazos, pero que en la realidad no están actuando, no están haciendo. Y tenemos que demostrar en los hechos el compromiso. ¿A poco no se nos da muy bien a veces la palabra? Pero ya cuando hay que ponerle en el hecho, pues nomás no está el compromiso. Y qué bueno que esté aquí el magistrado y que sea un aliado. Sí, que pues yo celebro las alianzas y a los aliados. Pero las mujeres también tenemos que saber que si no nos unimos nosotras y peleamos nosotras, desde el 49% de la población no va a venir el resultado. Y eso está demostrado hoy en la minuta que envió la Cámara de Senadoras y Senadores a la Cámara de Diputadas y Diputados. Porque la verdad es que esa minuta, y lo comentábamos Carla y yo, una de las primeras observaciones que yo puedo hacer a esa minuta es la definición de violencia política. Es una definición incompleta, es una definición poco clara, es una visión ambigua, evidentemente. Es una visión que abre paso a que todo sea violencia política o nada sea violencia política. Y yo soy de quienes decimos que una mala ley es igual a no tener ley. Y eso es lo que tenemos que revisar. Porque las autoridades entonces que nombra, préstame tu protocolo, que nombra el protocolo que nos menciona este libro con responsabilidades, la verdad es que hay un montón de cosas que no podemos hacer. Y les voy a poner un ejemplo. Tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación facultades para atender el momento en el que una mujer sufre violencia política ya en el ejercicio del encargo, no en proceso electoral. Yo les dejo a ustedes ahí la pregunta, a ustedes, autoridades electorales. ¿Tienen los soples o el Instituto Nacional Electoral facultades para atender el caso de violencia política cuando una mujer ya está en funciones? No la tienen. Y esos son los casos de violencia política que también se están viviendo y de los que tenemos mayores números. ¿Cómo lo vamos a atender? Para eso estamos aquí, ¿no? Para cuestionarnos y para trabajar en conjunto y para identificar las áreas de oportunidad y para lograr instrumentos que en verdad funcionen, no solamente para las mujeres, sino también para las instituciones. Porque si seguimos creando mecanismos de poca aplicación, el compromiso es mucho y la promesa incumplida también.
Y si nosotras también le seguimos fallando a esas mujeres a las que les dijimos que íbamos a lograr atender, y no lo hacemos no porque no queramos, sino porque no podemos, porque no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo, o el reconocimiento de nuestras facultades legales, vamos a seguir profundizando el descrédito de las instituciones. Y yo ahí se los dejo. ¿Y por qué digo que Veracruz tiene una oportunidad? Porque Veracruz hoy no ha iniciado a legislar violencia política. Y ahí está la oportunidad de Veracruz. Ahí debe de estar el compromiso de sus autoridades electorales, del tribunal, de las y los magistrados, de la diputada, ¿no? El Congreso local, de la militancia de los partidos políticos y las dirigencias de los partidos políticos y de las instituciones federales para darles acompañamiento. El Instituto Veracruzano de la Mujer. Aquí estuvo el representante de la Secretaría de Gobierno. Bueno, pues todas estas personas e instituciones que estuvimos aquí sentadas en la mañana, en la inauguración, tenemos que acompañar ese proceso local. Hagámoslo bien en Veracruz. Logremos una definición clara de lo que es violencia política de género. Hoy el protocolo aporta una. Porque además, ¿saben qué es lo peor? Que la minuta del dictamen que mandó el Senado a la Cámara de Diputadas y Diputados ni siquiera retoma la definición única que había de manera formal de violencia política. Y entonces ahora tenemos otra propuesta de definición de violencia política. Y eso es producto de la no comunicación y no saber trabajar en equipo. Pero bueno, esa es arena de otro costal, ¿no? ¿Perdón? Vamos, y si quiere después hacemos una mesa de eso, ¿no? Porque también me gusta hablar de eso, ¿no? Pero creo que Veracruz tiene una gran oportunidad. Definir violencia política. Lograr el tipo penal de violencia política. Porque la FEPADE no puede hacer tampoco, ¿eh? Si no es delito electoral, por favor a mí explíquenme qué puede hacer la FEPADE. Sigue enmarcando, encuadrando en el séptimo. O lean, por favor, lo que le corresponde, según el protocolo, al Instituto Nacional de las Mujeres. En el apartado tercero dice, a fin de que se registren los casos y informar al INMujeres, a fin de que se registren los casos y diseñen sus políticas públicas conforme a lo detectado en los casos. Eso hacemos. Esa es hoy nuestra responsabilidad. Hoy. El dictamen, la minuta del dictamen que envió el Senado de la República, tiene cosas buenas, sin duda. Le reconoce mayores responsabilidades y facultades al Instituto Nacional Electoral. Sí, para el tiempo electoral. El tiempo de campaña, ya la vi. No conozco el caso, pero seguramente deben de estar trabajando en él y si no, ahorita lo platicamos abajo, ¿sabes? Sí. Bueno, para cerrar, creo que Veracruz tiene grandes oportunidades y creo que para eso tiene que ser este encuentro, para avanzar en lo local, porque no podemos seguir esperando que las cosas bajen, que el maná nos caiga desde el cielo, ¿no? Como dicen las liturgias, ¿no? No debemos de seguir esperando eso. Debemos de asumir la responsabilidad desde lo local, como insisto, ya nos demostró el organismo público local electoral que sí se puede, ¿no? Ya hicieron sus lineamientos, ya hicieron su manual. Ese es un gran avance. Vamos a trabajar la definición de violencia política de género. ¿Qué es y qué no es? Sí, es muy importante, pero
esa definición es lo que nos va a enmarcar y lo que nos va a dar las facultades para cada una de las autoridades, o no, también partidos políticos, porque también son corresponsables. Son la puerta de entrada, de salida, o son el dique de la participación política de las mujeres, ¿no? 2, trabajemos un tipo penal. La violencia política de género tiene que ser un delito electoral. 3, el Instituto Nacional de las Mujeres ha estado proponiendo que si el delito se comete dentro del ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres, tiene que ser un agravante al delito contenido en el Código Penal. 4, tenemos que definir los tiempos en los cuales se ejerce la violencia política de género y las distintas modalidades, porque sí, mucha de la violencia política que se ejerce en contra de las mujeres puede ser violencia institucional, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, sí, pero la violencia política tiene otras consecuencias en la vida pública, porque contra quien se está ejerciendo la violencia política son mujeres que ya se autorreconocieron mujeres empoderadas. Y las consecuencias, de las cuales también algunas ya habló Carla, son el que hoy hay comunidades enteras que no están dispuestas a volver a votar por una mujer, porque el haber elegido a una mujer ha implicado que se han quedado sin servicios públicos, sin atención, con sus plazas tomadas y con violencia fuera de sus calles. Preguntémonos, cuestionémonos y comprometámonos. Se los agradezco muchísimo. Agradecemos la intervención de la directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres. En este momento cedo el uso de la voz al maestro Javier Hernández Hernández, magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz. Gracias. Buenos días a todos. Sin duda alguna, el tema de la violencia política, o en sí el tema de violencia, es un punto que debe llamar la atención a todas las autoridades. Lo más complicado, como bien lo señaló la persona que me antecedió en el uso de la voz, es tratar de detectar los instrumentos o los dientes con los que cuentan las autoridades para hacer valer estos derechos fundamentales. Cuando escuchamos la palabra violencia, a lo mejor la primera pregunta que nos hacemos, ¿y qué tiene que ver los tribunales electorales o las autoridades electorales para prevenir o en su caso sancionar un tema de violencia? Lo primero que viene a nuestra mente, violencia igual a delito, FEPADE, en todo caso, es la competente. Y cuando advertimos que la FEPADE tiene el problema de no contar con el tipo penal respectivo, pues el tema se vuelve complejo. Y como bien lo señalaban en esta mesa, puede quedarse en el simple discurso o como algún comentario que nos hacían en las redes sociales hace un momento, en el simple mensaje adornado con cuestiones irrelevantes. Esta reflexión me llevó a tratar de dejar sobre la mesa el cómo podemos como autoridades electorales involucrarnos en la prevención y en su caso en la sanción de este tema de la violencia política. Y pues si vamos a hablar del protocolo, pues me viene la imperiosa necesidad de leer el protocolo y efectivamente encontramos que el protocolo es muy claro en decir que la violencia política afecta al derecho político electoral de votar y ser votado. Entonces, cuando llegamos a este punto de los derechos políticos que pueden llegar a afectarse por la violencia política, pues sin duda alguna ya tenemos la materia
en el caso de los tribunales y de las autoridades, para involucrarnos en esta problemática social. ¿Por qué? Porque si va a afectar el derecho político electoral de ser votado, pues lo podemos encontrar en sus distintas etapas, desde los procesos internos de selección de candidatos o candidatas de los partidos políticos hasta la intervención de las autoridades administrativas cuando registran. Todos sabemos que contra este tema tenemos el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que sin duda alguna es un excelente instrumento para salvaguardar este derecho político. El segundo punto, y que considero que también debemos explorarlo, porque se decía hace un momento, es que no se denuncia, no se presentan las denuncias, no se acude a la FEPADE. Yo podría decir, tampoco se acude a los instrumentos procesales con los que cuentan los tribunales. Y desde hace un año, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer de los procedimientos especiales sancionadores. ¿Qué tiene que ver un procedimiento especial sancionador con la violencia política? Pues que uno de los supuestos para la procedencia o de procedencia del famoso PES es cuando se violenten las normas sobre propaganda política electoral. Entonces, alguno de los casos que citaba la consejera, que se me hizo muy relevante, el de radio y televisión, bueno, tal vez no es competencia del Tribunal Electoral, pero ese tipo de imágenes o de estereotipos en la campaña no solo se da en la radio y televisión, se puede dar incluso en la propaganda fija, en los espectaculares, en una serie de situaciones. Si advertimos este tipo de conductas, de acciones o incluso de omisiones, como lo señala el protocolo, por supuesto que el Tribunal Electoral, por supuesto que el OPLE es competente para conocer de estos casos de violencia política por violaciones a las normas de la propaganda electoral. Ahí está un instrumento y que ha demostrado, no por la experiencia del Tribunal Electoral, sino por la sala especializada, la eficacia. ¿Por qué razón? Porque es un procedimiento rápido, es un procedimiento donde incluso hay medidas cautelares, donde se puede ordenar en apariencia del buen derecho el retiro de publicidad, de propaganda que pueda afectar, en este caso, a las mujeres. Entonces, sí hay instrumentos jurídicos, sí hay instrumentos procesales que se pueden utilizar en materia electoral para poder evitar este tipo de conductas. La verdad, yo celebro y festejo también lo que el organismo público local electoral acaba de aprobar, se lo comentaba a mi compañera Eva, el acuerdo de lenguaje incluyente, por supuesto que va a contribuir muchísimo a evitar este tipo de conductas, porque digamos, nos hemos atrevido, por ejemplo, en el tema de la publicidad o de las propaganda electoral, a exigirle a los candidatos que utilicen material reciclable, que coloquen el símbolo de que es material reciclable. Bueno, ¿por qué no también obligar a los partidos y candidatos a usar un lenguaje sin violencia? Y eso no es censura, es simple y sencillamente hacer efectivo un derecho constitucional como es la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, desde mi punto de vista, el reto para el Tribunal Electoral del Estado en esta campaña, y consejera, lo asumimos con mucho gusto, a partir del día 2 de mayo inician las campañas en el estado de Veracruz, estaremos muy al pendiente de este tipo de situaciones y también invitar que la denuncia no solo sea ante la FEPADE, que la denuncia se pueda realizar a través de estos procedimientos que están en la ley, que son norma vigente y que sin duda alguna van a contribuir a lo que muchas mujeres lo han dicho en distintos foros. La eficacia de los derechos de las mujeres se ha logrado a golpe de sentencias y el Tribunal Electoral, por supuesto, que asume esta responsabilidad. Muchísimas gracias.
Agradecemos la intervención del magistrado Javier Hernández Hernández y a continuación le cedo el uso de la palabra a la doctora Eva Barrientos Cepeda, consejera electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Muchísimas gracias, Irene. Y bueno, pues para mí es un honor compartir esta mesa con personas que están tan comprometidas con el tema de género. Y bueno, también agradezco la presencia de todas y todos ustedes, de mis compañeros consejeros, de mis compañeros magistrados. Bueno, pues hace rato decía Paula Soto que era un gran reto estar en el cuarto lugar en la mesa, estar en el último creo que todavía es mayor, porque prácticamente pues ya muchas cosas ya las abordaron. Pero bueno, yo me voy a abocar a lo que hemos hecho en el OPLE Veracruz y parto de estas dos posturas que ya se manejó. Una que es la prevención y que es la que finalmente el OPLE es en la que se ha abocado principalmente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros llegamos en 2015 y en 2015 no existía ninguna comisión de género, ninguna unidad en el OPLE que se abocara precisamente a esta prevención o defensa de los derechos humanos de las mujeres, de los derechos políticos electorales de las mujeres. Se creó una comisión de igualdad de género precisamente pues con esta finalidad, para que hubiera un canal en donde las mujeres en su caso pudieran acudir. ¿Qué hicimos dentro del seno de la comisión y luego que fue apoyado precisamente por nuestros compañeros consejeros? Pues hicimos lineamientos para garantizar el principio de paridad de género. ¿Qué es lo que hicimos en estos lineamientos? Bueno, en un principio para la elección de diputados hicimos algo similar a lo que hizo el Instituto Nacional Electoral con bloques de competitividad y en el cual exigimos que en el último bloque no se registraran solamente a mujeres. Eso fue lo que hicimos en principio. Sin embargo, haciendo un análisis de cómo está en Veracruz la cuestión de alcaldías, que ya lo mencionaba la consejera Favela, en donde solo tenemos 26 alcaldías de 212 municipios encabezadas por mujeres, pues entonces hicimos una reforma a estos lineamientos de paridad en donde exigimos no solo que no registren a mujeres en los municipios donde siempre han perdido, sino exigimos que también registren a mujeres en los municipios donde siempre han ganado, porque finalmente esto le dará una posibilidad real de acceder a las mujeres a un cargo de elección popular. Eso fue lo que hicimos respecto a alineamientos, y ya hace rato también lo mencionaba la magistrada, Paula Soto. También hicimos un manual de paridad. Este manual de paridad, del cual hago el anuncio, también se encuentra disponible en la mesa de registro para quien quiera obtener un manual, precisamente porque finalmente estos bloques de competitividad, cuando son pues un número considerable de ayuntamientos, en el caso de Veracruz 212, no es fácil la aplicación de las fórmulas, y menos, por ejemplo, cuando son coaliciones, es bastante complicado. Entonces, también debo decir, me adelanto un poquito, que también para el efecto de capacitación, afortunadamente este año, en 2017, se logró también la creación de la unidad de género. Esta unidad de género, pues sobre todo tiene, entre otras pues actividades, la de capacitar. Y a cada uno de los partidos políticos se capacitó con este manual de género previo al registro de las candidaturas, que como bien también ya se mencionó, terminó el martes pasado. También, ¿qué se hizo? Bueno, les solicitábamos a los partidos políticos que si ya tenían sus listas, o sea, no necesitábamos nombres, simplemente que nos dieran sus listas, cómo las iban a integrar con hombre, mujer, simplemente con las iniciales, y les hacíamos los ejercicios para decirles, mira, aquí te faltaría cumplir para precisamente prevenir y ahorita en el momento del registro pues no tengamos tantos problemas. Que de cualquier manera, lo que mencionan los partidos políticos, que el problema que tienen es que no hay mujeres. No hay mujeres, siguen sosteniendo esa parte. Finalmente, nosotros, hubo un partido incluso que me preguntó, oye, ¿y si no cumplo en uno de los bloques, no me registras ese bloque? Y pues la respuesta es no. O sea, si no cumples en uno de los bloques, no te registramos nada, o sea, se te va a negar el registro.
Entonces, realmente los partidos políticos ahorita sí se están abocando al cumplimiento de paridad porque saben que vamos a ser estrictos en el cumplimiento de las reglas que nosotros mismos pusimos. Por otro lado, debo decir que también lo que hicimos en el OPLE Veracruz, también como efecto de prevención, ya les dije, fueron los lineamientos y quisiera ver unas gráficas en donde cuál es el resultado, porque finalmente el no poner a mujeres en lugares donde tienen posibilidad de ganar también es violencia política de género. ¿Cuál es el resultado de la aplicación de los lineamientos de paridad? Bueno, los resultados respecto a diputados teníamos en la anterior legislatura tan solo el 24%, 12 mujeres. Actualmente tenemos el 38%, es decir, hubo un avance pues considerable. Todavía falta caminar, pero hubo un avance. ¿Qué pasa con, ya lo decíamos hace rato, en municipios tenemos tan solo 26, el 12%. Entonces ahora el reto es que pues elevar con esta aplicación de lineamientos, pues elevar este número de mujeres en el cargo. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho también respecto, pues para prevenir la violencia política de género? Aquí traigo algunas imágenes en donde efectivamente ya se han dado conferencias por parte del fiscal en violencia política de género, y aquí hace rato me recordaba la magistrada Favela. Sí tenemos las imágenes, porque bueno, es muy bonito recordar los eventos, pero también estamos trabajando y también estamos comprometidos. Estamos haciendo las cosas que se deben de hacer para prevenir y sancionar en su caso la violencia política de género. Por otro lado, también tenemos, también hicimos la presentación precisamente del protocolo, que si ya bien se dijo, pues tiene deficiencias, pues ya se partió de algo por lo menos, ¿no? Hay que seguirlo trabajando, pero ahí está. Y por otro lado, también quiero destacar un evento que tuvimos y que también retomo las palabras de la consejera Adriana Favela. A ver, no se vale nada más hacer foros y a lo mejor... Exactamente, y nada más estar con las personas que a lo mejor conocemos y que estamos interesados en el tema, sino, no sé, académicos o personas que estamos en el ámbito electoral, sino hacerlos realmente llegar a las personas que les va a ser útil, que los van a aplicar. En este caso, el OPLE Veracruz, en coordinación con el Congreso del Estado, hizo un encuentro de mujeres que aspiraban a cargos de elección popular. Precisamente tuvimos la asistencia de más de 600 mujeres. Así es, precisamente para darles esta capacitación. O sea, finalmente lo que nos interesa es que sepan, porque ahorita decía también el magistrado Javier, o sea, finalmente no se acercan, pero a lo mejor no se acercan porque ni siquiera saben que constituye violencia política de género alguna cosa que están haciendo, o sea, alguna propaganda, el que no les den dinero para su campaña, etcétera. Entonces, nosotros hicimos esta reunión en donde precisamente les explicamos cómo, primero, que tienen derecho a ser registradas como candidatas, que defiendan sus derechos, que pueden hacerlo. Les dimos a conocer también el protocolo y cuáles son las conductas que constituyen violencia política de género. Además de esto, les dimos una guía en la cual, les explicamos cuáles son los derechos político-electorales, cada una de las etapas, qué pueden hacer en cada una de las etapas del proceso. Asimismo, les dimos unos formatos de demanda, de denuncias. ¿Por qué? Porque algunas mujeres, desafortunadamente, como hemos estado poco tiempo en la vida pública, pues no tenemos ni las redes de apoyo ni el dinero suficiente como para acudir a lo mejor a un abogado. Entonces, estaba un formatito donde les decíamos, mira, si tú les dices en el formato, ¿qué pasó? O sea, los hechos. ¿Qué quieres? ¿Por qué sientes que se te está violentando? Llena ese formatito, preséntalo ante el tribunal y seguramente el tribunal te va a resolver tu problema. Entonces, algunas mujeres, afortunadamente, después de este encuentro, me hablaban y me decían, oiga, consejera, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Mire, está este formatito, llénelo y preséntelo.
Eso creo que fue muy positivo. Sin embargo, hay otra cosa que desde mi punto de vista pues todavía falta por trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Aquí traigo yo unas imágenes porque en Veracruz, y lamentablemente acabo de escuchar de la representante de la FEPADE, que en Veracruz no existe ninguna denuncia de violencia política de género. Hicimos un pequeño análisis y sacamos las principales notas en Veracruz y bueno, hay notas lamentables, ¿no? Por ejemplo, que partidos políticos obligaron a renunciar una candidata indígena de la Sierra de Zongolica. O sea, aquí una doble discriminación, primero por ser mujer y por ser indígena. Entonces, la obligaron a renunciar. Ese es un caso lamentable. Tenemos otro... que agreguen la casa de una reportera candidata de Morena en Orizaba. Sin embargo, tampoco tenemos ninguna denuncia de violencia política. Aquí está la cuestión si la agredieron por ser candidata o por ser periodista, pero de cualquier manera es una agresión y no está denunciada. Tenemos otro de otra diputada que denuncia que ya en el ejercicio de su cargo, precisamente por las actividades que lleva y los posicionamientos que tiene, pues ya allanaron su casa. Tampoco hay denuncia. Vamos a otra. Un grupo del PRI también se manifestó que está recibiendo violencia política y tampoco hay denuncia. Entonces, esto desde mi punto de vista, pues es lamentable, porque finalmente ya existen todavía perfectibles, pero ya existen los instrumentos. Sin embargo, seguimos sin denunciar, seguimos, supongo, por una parte desconocimiento, por otra parte por miedo, porque finalmente cuando una mujer dice voy a denunciar, ¿no? Y por ejemplo, a mi propio partido, pero a lo mejor eso implica que me va a dejar fuera y ya no me va a postular. Entonces, creo que es grave. Nosotros tenemos a esta unidad precisamente, les dijimos a todas las aspirantes a candidatas, está ahí a tu disposición precisamente para orientarte, para ver en qué podemos ayudarte. Realmente ha sido poca la afluencia de las mujeres que han estado y hay casos dramáticos porque finalmente hubo muchas mujeres que también se acercaron y dijeron, a ver, es que yo quiero estar en la lista, sin embargo, no me ponen. Entonces, luego la otra contraparte de los partidos, no hay mujeres. Y luego alguna reunión que tuvo con algún representante de un partido político, me decían, mira, en tal pueblo me dijeron, no, nadie quiere. Y entonces, pues la solución que le dije, pon a tu esposa. Y entonces me dijo, sí, porque entonces yo voy a poder tomar las decisiones, ¿no? Entonces, eso es lamentable. También es violencia política de género que hay mujeres que participan en los procesos internos y finalmente no son postuladas por su partido. Entonces, tenemos mucho que andar. Yo la verdad con esto concluyo y bueno, solo me queda concluir que celebro este tipo de foros en donde nos reunimos diversas instituciones y sobre todo la pertinencia, porque en este momento estamos a punto de iniciar las campañas electorales y es el momento de orientar precisamente a todas aquellas que estén interesadas en ser candidatas. Yo les agradezco mucho y bueno, les propongo por favor que sigamos trabajando juntos. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de las y los panelistas de este primer panel y con esto les damos la despedida. Les pido un fuerte aplauso para ellos. Y ellas, así es. Por su amable presencia, muchas gracias. Soy Roxana Noriega, le esperamos en otro programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con más de las actividades académicas de este Tribunal Constitucional en materia electoral y en especial del foro El Ejercicio de la Paridad sin Violencia contra las Mujeres, celebrado en Boca del Río, Veracruz.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.